La Operación Mincemeat, carne picada, es una de las operaciones de engaño más famosas y exitosas de la Segunda Guerra Mundial. En 1943, los aliados planeaban la invasión de Sicilia, crucial para abrir un segundo frente en Europa y aliviar la presión sobre las fuerzas soviéticas en el este. Los aliados necesitaban desviar la atención alemana de Sicilia para asegurar el éxito de la invasión. La Operación Mincemeat fue ideada por Charles Cholmondeley y Eben Montagu para hacer creer a los alemanes que los aliados planeaban invadir Grecia y Cerdeña. Para lograr esto, decidieron utilizar un cadáver con documentos falsos. Los británicos obtuvieron el cuerpo de un hombre que había muerto recientemente y le dieron la identidad ficticia de Mayor William Martin de los Royal Marines. Se crearon documentos falsos que incluían cartas personales, entradas de teatro y una carta del vicejefe del Estado Mayor Imperial al comandante en jefe en el Mediterráneo, detallando planes ficticios para invadir Grecia y Cerdeña. El cadáver fue vestido con un uniforme de oficial y se le colocaron varios objetos personales para hacerlo más creíble. El 30 de abril de 1943, el submarino HMS Serap dejó el cadáver en el mar frente a la costa de Huelva, España. Los británicos sabían que España, aunque oficialmente neutral, tenía simpatías por el eje y que los documentos probablemente llegarían a manos de los alemanes. El cadáver fue encontrado por un pescador español y entregado a las autoridades locales. Los documentos fueron interceptados por un agente alemán en España y rápidamente enviados a Berlín. Los alemanes, convencidos de la autenticidad de los documentos, redirigieron sus fuerzas hacia Grecia y Cerdeña, dejando Sicilia relativamente desprotegida. La Operación Mincemeat fue un éxito rotundo. La invasión de Sicilia, que comenzó el 9 de julio de 1943, tomó a los alemanes por sorpresa y resultó en una victoria aliada crucial. La operación es considerada uno de los engaños más brillantes de la guerra y ha sido objeto de libros y películas, incluyendo El hombre que nunca existió de Eben Montagu. La Operación Mincemeat es un ejemplo clásico de cómo el engaño y la desinformación pueden ser herramientas poderosas en la guerra. Su éxito ha sido estudiado y analizado por historiadores y estrategas militares durante décadas. La historia de Charles Fraser Smith y su papel en la Segunda Guerra Mundial es fascinante. Fraser Smith no era un espía en el sentido tradicional, sino un inventor y diseñador que trabajó para el Servicio de Inteligencia británico, MI6. Sus creaciones fueron fundamentales para las operaciones de espionaje y sabotaje durante la guerra, y su trabajo inspiró incluso a personajes de ficción como Q, el genio de los gadgets en las películas de James Bond. Charles Fraser Smith nació en 1904 y antes de la guerra trabajaba como ingeniero y diseñador. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado por el MI6 para desarrollar herramientas y dispositivos que ayudaran a los agentes aliados en misiones secretas. Su trabajo era tan secreto que incluso su familia no sabía lo que hacía. Uno de los inventos más famosos de Fraser Smith fue un reloj que podía ocultar mensajes secretos. Este dispositivo era esencial para los agentes que operaban detrás de las líneas enemigas. El reloj tenía un compartimento oculto donde se podían esconder microfilms, mapas diminutos o instrucciones codificadas. Este invento es considerado un precursor de los modernos relojes inteligentes, que también almacenan y transmiten información. El reloj no solo era funcional, sino que también parecía un accesorio común, lo que lo hacía perfecto para evitar sospechas. Los agentes podían llevar información crítica sin llamar la atención, algo vital en territorios ocupados por el enemigo. Fraser Smith diseñó una amplia gama de gadgets ingeniosos, muchos de los cuales salvaron vidas y ayudaron a ganar la guerra. Aquí hay algunos ejemplos destacados: botones con brújulas. Estos botones tenían una pequeña brújula en su interior, lo que permitía a los agentes orientarse en territorio enemigo sin llevar consigo objetos sospechosos. Zapatos con compartimentos ocultos. Los zapatos tenían suelas huecas donde se podían esconder mapas, dinero falso o herramientas de escape. Lápices explosivos. Estos lápices parecían normales, pero contenían un explosivo que podía usarse para sabotear equipos enemigos. Cápsulas de chocolate con mapas. Dentro de barras de chocolate falsas, Fraser Smith escondía mapas plegables que ayudaban a los prisioneros de guerra a escapar.
Cepillos de afeitar con sierras ocultas. Estos cepillos tenían una pequeña sierra escondida en el mango, útil para cortar alambres o fabricar herramientas improvisadas. El trabajo de Fraser Smith fue tan innovador que inspiró a Ian Fleming, el creador de James Bond. Fleming, que también trabajó para la inteligencia británica durante la guerra, basó el personaje de Q en personas como Fraser Smith. Después de la guerra, Fraser Smith continuó trabajando en proyectos de ingeniería, pero nunca buscó fama ni reconocimiento por sus contribuciones durante el conflicto. Su historia salió a la luz años más tarde, cuando se desclasificaron documentos sobre las operaciones secretas de la Segunda Guerra Mundial. Fraser Smith no solo diseñaba gadgets, sino que también se aseguraba de que fueran fáciles de usar y que no llamaran la atención. Por ejemplo, los zapatos con compartimentos ocultos se veían y sentían como zapatos normales. Muchos de sus inventos fueron utilizados por la resistencia francesa y otros grupos de operaciones especiales. Fraser Smith escribió un libro titulado The Secret War of Charles Fraser Smith, donde detalló sus experiencias y creaciones. Charles Fraser Smith fue un verdadero genio cuyo trabajo ayudó a cambiar el curso de la guerra. Su habilidad para combinar ingeniería, creatividad y sentido práctico lo convirtió en una figura clave en el mundo del espionaje. El proyecto Habakkuk es una de las ideas más curiosas y poco conocidas que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un plan británico para construir un portaaviones gigante hecho de una mezcla de hielo y pulpa de madera, conocida como piquete. El proyecto fue concebido por Geoffrey Piquet, un inventor y científico británico, en respuesta a la necesidad de un portaaviones que pudiera operar en el Atlántico Norte y proporcionar apoyo aéreo a los convoys aliados que estaban siendo atacados por submarinos alemanes, U-Boats. La escasez de acero y otros materiales tradicionales durante la guerra hizo que los británicos buscaran soluciones alternativas. Piquet propuso utilizar hielo como material principal para la construcción del portaaviones. Sin embargo, el hielo puro no era lo suficientemente fuerte para soportar el peso y las tensiones de un portaaviones. Fue entonces cuando se desarrolló el piquete, una mezcla de hielo y pulpa de madera que resultó ser mucho más fuerte y duradera que el hielo puro. Se llevaron a cabo varias pruebas para evaluar la viabilidad del piquete. Uno de los experimentos más famosos involucró a Lord Mountbatten, quien disparó una bala a un bloque de piquete para demostrar su resistencia. La bala rebotó, lo que impresionó a los observadores. El portaaviones Habakkuk iba a ser enorme, con una longitud de aproximadamente 600 metros y un ancho de 90 metros. Se planeó que tuviera una pista de aterrizaje de 600 metros de largo y que pudiera albergar hasta 150 aviones. La estructura iba a estar refrigerada para mantener el piquete congelado, y se consideraron varias fuentes de energía, incluyendo motores eléctricos y de vapor. A pesar de las pruebas exitosas y el entusiasmo inicial, el proyecto Habakkuk enfrentó varios desafíos técnicos y logísticos. La refrigeración constante necesaria para mantener el piquete congelado era un problema significativo. Además, la construcción de un portaaviones de tal magnitud requeriría una cantidad enorme de recursos y tiempo, lo que no era viable en medio de una guerra. Finalmente, el proyecto fue abandonado en 1943 debido a su impracticabilidad y a la mejora de las tácticas antisubmarinas, que redujeron la necesidad de un portaaviones tan grande y especializado. Aunque el proyecto Habakkuk nunca se materializó, sigue siendo un ejemplo fascinante de la creatividad y la innovación que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial. La idea de utilizar materiales no convencionales para resolver problemas militares es un testimonio de la ingeniosidad humana en tiempos de crisis. La historia del perro que fue el prisionero de guerra es bastante conocida y se refiere a un perro llamado Judy. Judy era una pointer inglesa que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la mascota oficial del HMS Grasshopper y luego del HMS Dragonfly, dos cañoneras británicas que operaban en el Lejano Oriente. Judy fue capturada junto con la tripulación de su barco cuando este fue hundido por los japoneses en 1942.
Fue llevada a un campo de prisioneros de guerra, donde sufrió junto con los prisioneros humanos. A pesar de las terribles condiciones, Judy se convirtió en una fuente de consuelo y esperanza para los prisioneros. Después de la guerra, Judy fue llevada de regreso a Inglaterra, donde recibió la medalla Dickin, el equivalente animal de la Cruz Victoria, por su valentía y lealtad durante el conflicto. Su historia es un ejemplo conmovedor de la lealtad y el coraje de los animales en tiempos de guerra. Orígenes del Código Navajo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la comunicación segura era crucial para el éxito de las operaciones militares. Los japoneses habían demostrado ser expertos en descifrar códigos, lo que ponía en peligro las comunicaciones aliadas. Fue en este contexto que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos tuvo la idea de utilizar el idioma navajo como un código impenetrable. Selección y entrenamiento. En 1942, el Cuerpo de Marines reclutó a 29 navajos para desarrollar un código basado en su lenguaje. Estos hombres, conocidos como Code Talkers, transmisores de código, fueron entrenados en Camp Pendleton y Camp Elliot en California. El idioma navajo era ideal para este propósito porque es una lengua compleja y poco conocida fuera de la comunidad navaja. El idioma navajo no tenía un alfabeto escrito en ese momento. Desarrollo del código. Los Code Talkers desarrollaron un código que utilizaba palabras navajas para representar términos militares. Por ejemplo, Beslo, hierro, para tanque daetihai, humo, para bomba atin, pato, para buque de transporte. Además, crearon un alfabeto fonético para deletrear palabras y nombres que no tenían una traducción directa en navajo. Por ejemplo, la letra A se representaba con la palabra navaja bol-he, antílope. Uso en el campo de batalla. Los Code Talkers fueron desplegados en el Pacífico, donde jugaron un papel crucial en batallas como Iwo Jima, Guadalcanal y Okinawa. Utilizaban radios portátiles para transmitir mensajes en navajo, que luego eran traducidos por otros Code Talkers en el otro extremo de la línea. Este método permitió a los marines comunicarse de manera rápida y segura, sin temor a que los japoneses pudieran descifrar los mensajes. Impacto y legado. El código navajo fue tan efectivo que nunca fue descifrado por los japoneses. Se estima que entre 375 y 420 navajos sirvieron como Code Talkers durante la guerra. Su contribución fue fundamental para el éxito de las operaciones en el Pacífico. Después de la guerra, los Code Talkers fueron reconocidos por su valentía y su contribución al esfuerzo bélico. Sin embargo, su historia permaneció clasificada hasta 1968, cuando finalmente se desclasificó y se pudo reconocer públicamente su importante papel. Reconocimiento y honores. En 2001, el Congreso de los Estados Unidos otorgó la Medalla de Oro del Congreso a los 29 Code Talkers originales. Y la Medalla de Plata del Congreso a otros Code Talkers navajos. Este reconocimiento tardío, pero merecido, honró su valentía y su ingenio, que contribuyeron significativamente a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial.